México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Cuarta parte. Miguel de la Madrid, 1982-1988. Crisis neoliberal y el inicio del salinato. Sección 7. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Pero Miguelito ya tenía la solución en cierne al problema. ¿Habrá alimentos suficientes? Sí. ¿Cómo? Importándolos. Hemos confirmado y ampliado créditos que aseguren las importaciones necesarias de alimentos. Este año el país comprará en el extranjero 7 millones de toneladas de granos, recibiéndose un pago adelantado por $1.000 millones concedidos por la Commodity Credit Corporation, con el cual se remarcaba la tendencia a seguir sometiendo a la alimentación mexicana a los intereses de las transnacionales yanquis. Pero los tecnócratas estaban felices por haber encontrado la solución a tan apremiante problema. Brillante solución: endeudarse más y volver al país dependiente de alimentos. A $2.600 millones ascendía la cuenta total de importaciones en el inmediato 1983, incrementándose las dificultades de pago ante la abultada deuda. Cuando los gringos pedían gobernantes mexicanos adaptados y proclives a la visión del mundo capitalista, a los United States, sabían que irían introduciendo en México caballitos de Troya. ¿Qué clientes tan propicios se fabricaban en las universidades norteamericanas? De los Chicago Boys a los Chicago Bueyes. Con el sistema alimentario mexicano, se dijo, se juega el destino del país. Y al fracasar, así fue. Quiebra empresarial. Un año después, mayo de 1984, 34 de las más grandes empresas del país estaban en una situación de quiebra técnica, debido a que la cantidad de la deuda que tenían superaba más del 50% del valor de sus activos, entre las cuales se contaban las siguientes, incluyéndose el porcentaje de sus activos que representa el adeudo: Alfa, 86.6, Visa, 86.4, Vitro, 55.6, Apasco, 63.9, Resistol, 63.7, Celanese Mexicana, 60.9, Mexicana de Aviación, 78.3, Grupo Industrial Saltillo, 63.6, ILSA, 61.5. A pesar de que el gobierno las había ayudado con todo tipo de medidas relativas al caso, subsidios, exención de impuestos, permisos para incrementar precios, etcétera, etcétera, el costo de su adeudo exorbitante, con la devaluación del peso y el incremento de las tasas de interés de los bancos anglosajones, termina por postrarlas. En conjunto, la deuda externa de estas 34 empresas se eleva a $1.500.000 millones aproximadamente, que equivale al 51.5% del endeudamiento externo total de toda la iniciativa privada mexicana. Y deuda produce deuda. La deuda es una trampa en la que han caído tales empresas, así como el gobierno de un país con una moneda inferior al dólar imperialista. Un adeudo impagable al que el alza de las tasas de interés y amortizaciones incluidas significa una sangría que agota sus finanzas, impidiendo su crecimiento y dificultando en gran medida su reproducción, quedando obligadas a recurrir a más créditos para salvarse de la ruina, esto es, de que la quiebra técnica termine por hacerse efectiva. En la sociedad mercado, que es toda nación capitalista, al contraerse las ventas por la saturación de los mercados y la disminución del poder adquisitivo, hace caer los ingresos bajando las utilidades de las empresas, pasando a ser otro factor que impide la posible recuperación. Pero los empresarios no son quienes más padecen. Los trabajadores asalariados sufren más que el resto de los involucrados en el sector productivo capitalista. Víctima específica de la ocasión vino a ser la empresa cementera tolteca, la que con el 53% de sus activos endeudados
pretendía cerrar la fábrica, lo que llevó a los trabajadores a una huelga, ante la pérdida de los beneficios que antaño consiguieron. El 80% de la deuda total de Tolteca corresponde a préstamos externos, recibidos principalmente de la Wells Fargo, la International Finance Corporation, el Exim Bank y el Libra Bank. Sus pérdidas al tercer trimestre del año pasado ascienden a 50.8 millones de pesos. Por igual, las demás. En todos los casos, los costos financieros crecieron en proporciones superiores al 100% entre 1982 y 1983. A pesar de que se trasladaron al precio final, no han impedido que estas 34 empresas se coloquen en una posición de virtual insolvencia. Las vicisitudes de Alfa, la empresa emblema del boom petrolero, para fines de 1983, mostraba el ocaso de sus sueños de ser un emporio transnacional, teniendo una deuda equivalente a 354.771 millones de pesos, que representaban el 86.6% del valor de sus activos. Y ya sabemos que se veía obligada a pagar con acciones para solventar su debacle. Teniendo en puerta volver a reciclar el adeudo, su plan de reestructuración contempla capitalizar un monto aproximado de 300 millones de dólares, 54.000 millones de pesos, por el equivalente al 30% del capital social de la tenedora. Su otra división en el conglomerado regiomontano, Visa, tenía un adeudo por 165.325 millones de pesos, del cual el 89.6% era con acreedores externos, representando el 86.4% de sus activos. Visa renegocia con sus principales acreedores estadounidenses la ampliación de plazos para pagos de deudas en moneda extranjera equivalentes a 92.529 millones de pesos, que deben saldarse en un plazo no mayor de un año. Lo peor del caso venía a ser que el gobierno neoliberal se ponía a modo con los acreedores, haciéndose flexible con las aplicaciones de la ley sobre inversiones extranjeras, posibilitando que las empresas en apuros permitieran una mayor participación del capital foráneo en la actividad económica nacional, pero no a partir de la apertura de nuevas plantas y fuentes de empleo, sino de la apropiación parcial de las empresas ya existentes. Viniendo a ser la compañía minera Outland en ese tiempo la empresa mexicana con mayor adeudo, equivalente a 97.9% del valor total de sus activos, debiendo 34.300 millones de pesos, con un 63% al exterior, es decir, pagaderos en dólares. No estando en mejor condición la cervecería Moctezuma, con un débito de 65.350 millones de pesos, de los cuales el 77.3% se los cobraban en el exterior. No es de extrañar su futura venta al extranjero, teniendo por acreedores a bancos como Chase Manhattan Bank, el Bank of America, Bank of Montreal y al Morgan Guarantee. Por supuesto que la política económica emprendida por la administración tecnocrática neoliberal servía para debilitarlas financieramente. La reducción de las ventas, la austeridad en la aplicación del gasto público y la política de deslizamiento del peso han podido más que todas las facilidades fiscales. La contención de los salarios y que el Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, FICORCA, creado por el Banco de México para apoyar la renegociación de la deuda externa privada. La trampa de la deuda, el boom del petróleo, con su repentina caída y la devaluación del peso, más el alza de las tasas de interés y la espiral inflacionaria, hay que entenderlo, funcionaron a la perfección, causando estragos en las empresas nacionales, haciéndolas vulnerables a la penetración del capital extranjero o a su captura por las grandes empresas nacionales en una relación de auténtico encadenamiento. Por su parte, muchas medianas y pequeñas empresas quebraban, otras, en el darwinismo selvático, resisten y se adaptan a nuevas circunstancias generadas por la apertura a los mercados externos, más que compitiendo, subordinándose a la
incidente penetración del capital externo. A diferencia, las grandes empresas acudían al auxilio que les prestaba la bolsa, en función sustitutiva de la banca nacional, la que sería un dechado de indefectibilidad en espera de reconvertirla. Pues como en toda crisis coyuntural, las transnacionales son las que con mayor fortuna libran los tiempos difíciles e, inclusive, los aprovechan para fortalecer su posición en el mercado ante la desaparición de las empresas más débiles. Aunque pierden, se mantienen firmes, muchas veces con la ayuda de sus casas matrices o de la banca de sus países de origen. Y el pez grande se come al chico en la pecera de la bolsa. Vénganos el auge y la caída de la bolsa. Pero la banca nacional sí servía para algo, sí, para multiplicar con generosos intereses los depósitos de las empresas mexicanas que prefieren las ganancias fáciles a invertir en las actividades productivas. Tienen a plazo fijo 10.6 billones de pesos que les generan intereses por 2 billones de pesos cada 2 años. Lo que se combina con una continua fuga de capitales. ¿Para qué? En solo 2 años, las cuentas de mexicanos en el exterior pasaron de 7.040 millones de dólares a 9.540 millones hasta el tercer trimestre de 1983. Ocurriendo que transnacionales tales como General Popo, Teleindustrias Ericsson, Chrysler y Texaco de México, teniendo que buena parte de su adeudo correspondía a créditos concedidos por la banca mexicana, no se desfondaban por el apoyo metropolitano.